el Día de la Guaraña. Tenemos el enorme gusto de tener a Diana Mendoza. Diana. Un aplauso, por favor, para Diana Mendoza Figueredo. Para quien no la conoce, ella es hija de Oscar Mendoza, la voz de la guaraña, fue cantor del maestro José Asunción Flores, y Oscar Mendoza fue quien presentó hace 30 años el proyecto para crear el Día de la Guaraña. Si bien no pudo ver su obra se mantuvo y se creó el Día de la Guaraña, pero por eso en estos 30 años, en estas 3 décadas, queremos hacer este pequeño reconocimiento. Es un pequeño cuatiá, como decimos nosotros, pero recordar este género tan hermoso que identifica a Paraguay, que identifica a nuestra cultura, y que el maestro José Asunción Flores, a través de don Oscar Mendoza, sigue estando con nosotros. Gracias, Diana Mendoza, por acompañarnos. Diana Mendoza, aparte, es una gran trabajadora y difusora de la guaraña, tiene una hermosa página y realmente nos complace que hoy nos esté acompañando. Bueno, muchas gracias al Rami, muchas gracias al equipo de Coeyú, que siempre lo tiene presente a mi papá. Hace 30 años mi papá tuvo un sueño que fue recordar por siempre al padre de la música paraguaya, el maestro José Asunción Flores, y para eso su idea fue que cada 27 de agosto se conmemore el Día Nacional de la Guaraña, recordando el natalicio del maestro José Asunción Flores. Este año se cumplen 30 años de este hecho. Acá hay amigos que acompañaron a mi papá, el señor Misael Alderete, su esposa la señora Alicia, que estuvieron presentes y al lado de mi papá para cumplir este sueño. Y ahora tenemos otro sueño, que el 6 de diciembre en Asunción, la UNESCO declare a la guaraña como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Por eso todos los paraguayos, hijos de paraguayos, y todas las generaciones futuras tienen que estar muy orgullosos, porque es el único país que tiene su propia música, que es la guaraña. Así que muchas gracias. Sí, porque yo te